Isel tiene máster también de Economía en la Universidad de Jerusalén, me parece que es así, y también fue fundador de la Cámara de Empresarios Desarrolladores Urbanos, ¿sí?, de la CEDU, y es actual vicepresidente de la misma. Así que bueno, acá vamos a tener justamente las dos miradas, ¿no?, como economista y como desarrollador. Así que bueno, muchas gracias, Isel, por acompañarnos. Al contrario, el agradecido soy yo y el agradecido a ustedes que me tengan la paciencia de escuchar un poco algunas reflexiones. El año pasado, en este mismo evento, me permití comentar de que iba a ser un muy buen año para la actividad de las inmobiliarias. Iba a ser un año en el cual los desarrolladores íbamos a tener que esperar. Que no se venía un buen año para nosotros, pero sí un buen año para las inmobiliarias. Y esa reflexión fue hecha en un momento en el cual, bueno, el día anterior comentaba José que un banco, el hipotecario, había anunciado que salía con los créditos hipotecarios, no estaban definidas las tasas, y estábamos previos al mes de abril, que fue el peor mes, el mes más bajo de la actividad económica. Y esto les cuento por qué surgió esta reflexión. Me comentaba José, les comentaba de que soy economista. ¿Qué va a hacer? Cada uno hace lo que puede. Pero como economista empecé en la actividad del desarrollo inmobiliario con muy buena puntería, 2 meses antes del Rodrigazo. Entonces a veces cuando la gente me pregunta que sos desarrollador, sos economista, no, soy crisólogo, ¿no es cierto? Experto, bueno, no puedo decir tanto, pero acostumbrado a superar situaciones de crisis. Y la realidad es que creo que me fue bien, o a la empresa después le fue muy bien, porque como no era desarrollador en ese momento, tomé una serie de decisiones que dije, bueno, acá al revés, no hay que dejar de construir, hay que construir mucho y más rápido y entregarla a la gente. Y bueno, y como pudimos cumplir, nos permitió luego desarrollar la compañía en un nivel bastante razonable si uno piensa las distintas circunstancias que uno tiene que atravesar en nuestro país. Y bueno, quizás ahora me quisiera jugar de la misma forma que me jugué el año pasado, haciendo un análisis prospectivo, cuando mencionaba esto, y lo decía fundamentalmente por experiencia, no es que lo decía porque me hubiera encantado tener una bola de cristal, pero lo decía básicamente por experiencia y por ver cómo podían afectar el comportamiento de las variables económicas a nuestra actividad. Y voy a defender, de alguna forma, en esta pequeña charla, puedo decir con muchos de ustedes de amigos, una hipótesis. Yo creo que para el sector desarrollador, este año, digamos a fin de este año, se viene un cambio de paradigmas en la actividad. Se viene un cambio de paradigmas de fondo en la actividad. Vos me comentabas, José, días pasados, ¿cómo puede ser que si la ecuación, ¿no es cierto?, precio menos costo daba negativa, ¿cómo puede ser que los desarrolladores estuviéramos comprando terrenos? Por una razón muy simple. Nuestra actividad es una actividad plurianual. Entonces nosotros no solamente tenemos que ver la foto, sino tenemos que proyectar la película. Y si en esa proyección de la película, dentro de 2, 3, 4 años, y si no, pregúntenle a los colegas que tomaron la decisión de desarrollar
hace 3 años atrás y enfrentan las curvas que mostraban recién. Cuando uno hace un análisis prospectivo de la realidad, las cosas pintan como para que haya un cambio muy de fondo. Bueno, cuando uno analiza en general en cualquier país y cuando uno pretende pensar cómo se van a desarrollar los hechos, siempre en la economía decimos, en todos los países, menos en Argentina, decimos si no aparece un cisne negro. En Argentina no decimos eso. En Argentina decimos si no aparece una bandada de cisnes negros, ¿no es cierto? Todos juntos. Y si no, pregúntenle a Macri, que después de haber ganado las elecciones de medio término, al mes y medio estaban tirándole 14 toneladas de piedras y fundamentalmente la inflexión que eso significó en las expectativas de la economía. Entonces, reflexionando de alguna manera, viendo qué puede pasar en nuestro sector, en el sector desarrollador, reitero, es mi opinión, y soy responsable de ello, así que de las 14 toneladas de piedra no me tiren a mí 8, si la visión es diferente, si la realidad es diferente, pero creo que efectivamente se viene un cambio de paradigmas. Y para ver en qué puede pasar eso o cómo se puede llegar a dar eso, y yo creo que ese cambio de paradigmas, un poco siguiendo el gráfico que planteó recién Dapena, va a afectar las dos curvas, la curva de precios y la curva de costos. Y seguramente hacia la última parte de este año esa situación se va a revertir. Para poder hacer ese análisis prospectivo debemos de empezar de ver la foto. ¿Y cuál es la foto que tenemos hoy? ¿No es cierto? Este es el mercado de futuros, ¿no es cierto?, versus el crawling peg. Y estamos viendo una economía en un momento de estrés. Estamos viendo una economía en un momento de estrés. 8 jornadas seguidas que el Banco Central está vendiendo reservas. Las reservas están cayendo y han caído a niveles, las reservas brutas a niveles similares a los que había hace 6 meses atrás. Y estamos viendo eso, estamos viendo esto nos indica claramente una situación de estrés. El mercado de futuros respecto de la proyección del crawling peg. Es la tercera vez que pasa en este gobierno, desde que se produjeron los cambios profundos, es la tercera vez que la economía se encuentra en una situación de estrés. La primera vez fue justamente al principio de todo, cuando se produjo un ajuste fenomenal y ese ajuste implicó una caída en la actividad. La segunda vez fue por allí, por el mes de junio, julio, recuerdan, cuando los bancos recompusieron carteras vendiendo los swaps que venían del periodo de Massa activamente y que coincidió con una rebaja de las tasas de redescuento del Banco Central, y esa situación también generó una situación de estrés que fue relativamente controlada, y la última es la actual. Y creo que la actual se da fundamentalmente, y no quiero abundar mucho en eso, la situación actual se da básicamente también por una recomposición de carteras, por aquellas, fundamentalmente bancos, pero también empresas con excedente de fondos que venían realizando durante un periodo prolongado, que fue quien también coadyuvó para que el tipo de cambio estuviera relativamente planchado, colocaciones en una economía bimonetaria como es la Argentina, y siempre tenemos que tomar en consideración que Argentina es una economía bimonetaria. En esa situación, o frente a esta realidad, que había colocaciones, ¿no es cierto?, lo que se llama el carry trade, colocaciones
en pesos, procurando ganar el diferencial en dólares que permitía eso durante un periodo relativamente largo. Obtener beneficios del carry trade se obtienen por día, por semana, pero perder lo que se acumuló se pierde de un plumazo. Entonces, ¿por qué? Cuando se produce, ustedes vieron en el gráfico anterior las disparadas del dólar, cuando se produce esas situaciones, lo que pudieron haber ganado aquellos que estuvieron posicionados en la moneda en pesos, la pérdida puede ser muy significativa. Entonces los agentes económicos recomponen cartera, ¿no es cierto?, tratándose de anticipar a eso. ¿Y qué está pasando ahora? Estamos por firmar un acuerdo con el Fondo Monetario. Estamos por firmar un acuerdo con el Fondo Monetario y el Fondo Monetario no conoce de economías bimonetarias. No es un chiste lo que digo. Si ustedes se fijan, todos los acuerdos, tanto de stand-by como de facilidades extendidas en todos los países cuando se aplicaron, aunque el nuestro, y varias veces, fundamentalmente dicen, no señores, acá tiene que haber libertad de cambios. Tiene que haber libertad de cambios. Yo no voy a prestarle plata a un país para que destine esos fondos a pagarle a aquellos que se posicionaron en carry trade y después se fueron, ¿no es cierto?, llevándose la plata que le dio el Fondo Monetario. Recuerden lo que pasó con De la Rúa. Los veteranos sabemos que se habló del famoso blindaje, 30.000 millones de dólares. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? ¿Por qué? Porque se aplicaron esos fondos a sostener el tipo de cambio. Pasó un poco con Macri. Y el Fondo Monetario ahora dice, no, momentito. Una vez, ustedes, aparte de ser defolteadores seriales, son pícaros seriales. Una vez, ¿no es cierto?, les di plata y se evaporó rápidamente. Una segunda vez se la di y más o menos también se evaporó. Ahora no. ¿Y qué está diciendo el Fondo Monetario? El Fondo Monetario está diciendo, ¿saben qué, muchachos? Aquí hay tres situaciones que hay que tomar en consideración. La primera situación, la tasa de interés. Bueno, eso es fácil. DEC más 6%, DEC más 5,75. Ahí no se discute. Eso nos pusimos de acuerdo. Lo segundo es el monto. Y lo tercero es el destino, para qué le voy a dar la plata y cómo se las voy a dar. Y el Fondo Monetario, no nos olvidemos, es una institución financiera internacional, pero en última instancia también es un banco. Y el Fondo Monetario tiene emitidos instrumentos de deuda. ¿De dónde saca la plata el Fondo Monetario para prestarle a los países deudores? Una parte de los aportes que hicieron originalmente cada uno de los países, pero después emite obligaciones. Y al ser la entidad, el prestamista de países por última instancia, es, digamos así, el agente financiero por antonomasia. Y Argentina es el deudor por antonomasia, es el principal deudor del Fondo Monetario. Entonces el Fondo Monetario le dice, no muchachos, un momentito, yo le voy a prestar, ¿saben qué? 20.000 millones de dólares. Pero ¿saben cómo se los voy a dar? Bueno, una parte se los voy a dar para que recompongan las reservas del Banco Central que están hechas puré, ¿no es cierto? Y están hechas puré peor de lo que se decía el 10 de diciembre del 2023. Ahora después les comento por qué peor. Segundo, le digo, yo se los voy a dar quizás en una parte para eso, pero, momentito, también se los voy a dar para que ustedes me paguen a mí. Voy a firmar un acuerdo de facilidades extendidas para que ustedes no defolteen conmigo. Porque si ustedes, mi principal deudor, defoltea conmigo, como yo también soy, aparte de una entidad supranacional, soy un banco, voy a tener que previsionar la deuda de ustedes. ¿Qué hace un banco cuando un deudor no le paga? La tiene que previsionar. Y si la tiene que previsionar,
lo que Argentina le debe impacta en el patrimonio del Fondo Monetario, con lo cual probablemente las calificadoras de riesgo tengan que reconsiderar que sus instrumentos de AAA pasen a ser, no sé, AA. Imagínense lo que significa que la entidad rectora del mundo tenga que ser reconsiderada, ¿no es cierto?, su calificación crediticia. Entonces el Fondo Monetario le dice, no, momentito, muchachos, ¿por qué viene durando tanto esta negociación? ¿Por qué viene durando tanto? Acuérdense lo que tardó la negociación con Macri. ¿Se acuerdan? Bueno, esta viene durando muchísimo, justamente por eso. Con la tasa de interés nos pusimos de acuerdo. Ahora, ¿cuánto le voy a dar? ¿Para qué se los voy a dar? ¿Para qué el destino se los voy a dar? Y cuándo se lo voy a dar es la gran discusión. Más allá de que después del último acuerdo, en Argentina se planteó, cosa que antes no existía, de que se requiere también una ley del Congreso. Hay solamente 2 países en el mundo que lo requieren, el nuestro es uno, justamente porque el tipo de acuerdo con el fondo son acuerdos de contingencia, entonces no se puede esperar una ley, pero bueno, eso también demoró. Entonces, ¿qué ocurrió? Muchos operadores de mercado en general, bancos, SALIC, exportadores, importadores, dijeron, momentito, si viene el fondo, seguramente no va a estar de acuerdo que siga esto, que siga el Calling Peg. Que el Calling Peg, muchachos, algunos de ustedes, si tienen memoria, no es muy diferente que la tablita de Martínez de Oz. El Calling Peg dice, señores, yo les digo a ustedes cuál va a ser el tipo de cambio futuro para que ustedes tengan previsibilidad como importadores, como exportadores, como operadores de cuál va a ser. Y el Fondo Monetario dice, no, muchachos, tranquilos, yo quiero que esto se libere, yo no entiendo lo que es una economía bimonetaria. El gobierno le dice, no, esto es una economía bimonetaria, si yo libero el tipo de cambio, ¿qué va a pasar? Hay obligaciones que todavía vienen de la época del super cepo, el cepo se fue aliviando, que me van a ir al mercado y me va a disparar el tipo de cambio y eso va a ser de que mi plan de estabilización, que tiene como uno de los anclas fundamentales el tipo de cambio, se me vaya por la borda. Entonces yo eso no lo puedo hacer. Y el fondo que dice, no, muchachos, ¿sabes qué? No liberen completamente el tipo de cambio, pero vamos a un régimen de flotación sucia, un régimen de bandas. ¿Qué significa eso? Se define un valor de mercado, más 2 o 3%, depende de la amplitud de la banda, menos 2 o 3%. En ese juego el mercado es libre. Si toca la banda superior, el Banco Central tiene que intervenir vendiendo o comprando si es la banda inferior, y a medida que la banda esté, sostenida en el tiempo, tiene que ir liberándose. Entonces muchos operadores dijeron, momentito, si viene esto, se terminó, se me puede terminar el carry trade. Entonces, ¿qué planteó? Una recomposición. Y esa es la foto de hoy. ¿Es preocupante? ¿Es feliz? No. ¿Preocupante? Tampoco. Es para ocuparse. Y el gobierno lo tiene claro. Faltan todavía prácticamente 20 días, 20 y pico de días para que el fondo apruebe el acuerdo y una vez que eso se dé, estas variables van a despejarse. El Banco Central compró entre enero y febrero 3.000 millones de dólares, con lo cual todavía se puede dar un poquitito el lujo, de poder llegar a financiar eso,
tiene todavía los dólares en caja por la parte de encaje que tienen los bancos de los dólares del público, que llegó a ser 34.000 millones cuando terminó el blanqueo. Hoy son 29.000, pero todavía, digamos, todo indicaría, si no hay ningún cisne negro, que llegamos bien asustados, ¿no es cierto?, porque estamos en una situación de estrés, pero llegamos bien al momento en el cual se plantea el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Y qué tiene que ver con nosotros?, dirán ustedes. Bueno, esta es la foto de hoy. Esta es la foto de hoy. ¿No es cierto? Una economía en estrés que va a tender a normalizarse. Que va a tender a normalizarse, o debería tender a normalizarse, reitero, si no hay ningún cisne negro. Porque se ha hecho mucho, porque el Fondo Monetario reconoce que se hizo mucho. En realidad, la situación del 10 de diciembre del 2023 era mucho peor de la que pensábamos, o de la que se dijo, pues nosotros miramos, el Banco Central tiene reservas negativas en ese momento por casi 16.000 millones de dólares. No, mentira. Tenía mucho más porque había muchas operaciones de importación que se habían realizado y que no se habían pagado. Es decir, si ustedes en su empresa veían, no, yo tengo una caja negativa, tengo vales de caja y no tengo plata, pero aparte le debían a los proveedores, ¿no? Y esa situación se fue corrigiendo bastante. Entre una parte del blend de los dólares que se vendían en el mercado libre, el 20% que los exportadores, parte lo compraron los importadores para pagar deuda, y el BOPREAL, 11.000 millones de dólares, que eso se cubrió, como también se cubrieron los pasivos. ¿Ustedes se acuerdan de lo que eran las LELIQ? Ya nadie más hablamos de las LELIQ, pero las LELIQ era una bomba de tiempo. Y hoy esos pasivos, ¿no es cierto?, fue todo reprogramado y sin que hubiera una estatización de depósitos, sin que hubiera un plan Bonex. Pero la situación, como decíamos, todavía requiere, estamos como país en la mitad del proceso de cambio. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros los desarrolladores? Bueno, si entendemos de que esto va a tender a la normalización, con algunos sobresaltos, con algunos esfuerzos, pero tiene mucho que ver. Y tiene mucho que ver con lo que les comentaba recién, de que se da un cambio de paradigmas. ¿Por qué? ¿Qué hacíamos los desarrolladores hace 2 años atrás? Comprábamos un terreno, vendíamos, ¿no es cierto?, desde el pozo, le vendíamos a señores que tenían flujo de pesos que se los querían sacar de encima. Un señor que tenía 4 farmacias, todos los meses tenía plata que le quemaban por la inflación de 2 dígitos, y quería, así como podía ir a comprar dólares dólares MEP o lo que sea, también decía, voy a comprar un activo que se vende en dólares. Nosotros, como desarrolladores, somos uno de los puntos de nexo en esa economía bimonetaria. Por eso se dio lo que se mostraba antes entre costos y precios de venta. Nuestro producto se vende en dólares, la fabricación de nuestro producto es en pesos. Entonces decían, voy a agarrar un señor que transforma pesos en dólares. ¿Quién es? Un desarrollador. ¿Qué me da? Yo me saco estos pesos que me queman y el señor dentro de 3 años me va a entregar un producto que vale dólares. Eso se terminó.
se terminó. ¿No es cierto? El mercado ahora, si todo funciona bien, el mercado es otro. El mercado es otro. ¿No es cierto? El mercado de la estabilidad es otro. ¿Van a existir inversores en ladrillos? Van a existir, sin lugar a dudas. Porque dentro del paquete de inversiones, los ladrillos son parte de la inversión. Va a seguir existiendo. Pero el mercado importante en estabilidad es el mercado del consumo. Es el mercado de consumo. Y uno dice, pero un momentito, si hoy construir te cuesta más caro que el valor que lo vas a vender, ¿qué vas a construir? No. Eso es la foto que decíamos hoy, la foto del país con estas tensiones que todavía vienen ¿no es cierto?, de la macro, de una macro que está cambiando profundamente, una macro en la cual se redujo el desequilibrio fiscal 5,5 puntos del PBI. Es una barbaridad, ¿no es cierto? Y esto no es un juicio valorativo, es una descripción de la realidad. Es una descripción de la realidad. Y esto no pasa por decir, bueno, qué sé yo, apoyo, qué sé yo, la forma en la cual se generan conflictos a veces innecesarios o situaciones de errores no forzados. No, pero la realidad en la economía está pasando eso. Está pasando eso. Y el mercado que viene es el mercado del consumidor. Ahora, ¿qué se necesita? Lo primero de todo que se necesita, obviamente, que ajusten los precios medidos en dólares, que es la moneda en la cual se vende nuestro producto. Y la primera pregunta, ¿va a pasar eso? Mi opinión, que sí va a pasar y mucho antes de lo que pensamos. Si quieren, anótenlo. Porque en el 2022, y corríjame ustedes, si vamos a tomar la ciudad de Buenos Aires, la vamos a tomar como ejemplo, que es bastante fidedigno de lo que pasa en todo el país. Hoy, con los portales, es muy fácil saber cuál es la oferta de unidades en venta. Había 160.000, 165.000 unidades en venta. Hoy hay 103.000. Pero con una cosa muy interesante. Volví un minuto acá. Lo lo que decían hoy, fíjense ustedes la cantidad de escrituras, la pendiente. Si por un lado hoy construir no es rentable, el aporte de nuevas viviendas al stock es relativamente lento. Pero por el otro lado, la absorción de viviendas está siendo en forma creciente. ¿Por qué? Porque está habiendo expectativa de que los precios van a subir, por un lado, porque hoy el 20 y pico por ciento, 23, 24% de las viviendas se pueden comprar con crédito hipotecario, y el crédito hipotecario claramente está subiendo en forma marcada, y todavía estamos lejísimos de lo que está pasando en otros países. Y estamos lejísimos porque los bancos no tienen resuelto todavía el fondeo de largo plazo. Yo estoy convencido de que hay posibilidades de resolverlo. En la CEDU estamos trabajando en una idea con Damián al respecto, que presentaremos al gobierno, pero en el momento en el cual los bancos tengan la posibilidad de descargar
las hipotecas en el mercado, claramente las tasas van a bajar. Hoy las tasas reales por sobre el UVA son 7, 7,5%. Los bancos dicen 5,5%, pero si uno le mete todas las otras cositas que cobran son 7, 7,5%. Es una barbaridad. En Chile, para que tengan una idea, en la época de Piñera estaba a UF más 1,5%. Tampoco va a ser eso, pero si fuera 4 o 5%, por el sistema francés que cobran los bancos, mejora muchísimo la cuota que la gente tiene que pagar. Y eso se va a dar. Y eso se va a dar. Entonces, consumiéndose el stock, en el 2017 el stock de viviendas era 65.000. Al ritmo que vamos, probablemente en el mes de septiembre estemos en ese número. ¿Y qué ocurre? Ustedes, los mercados cuya oferta es stock y no fabricación. El mercado de zapatos es de fabricación. Sube el precio de zapatos, se fabrican más zapatos. Pero, por ejemplo, el del stock ganadero, en un momento determinado las vacas son las que hay. O en departamentos son los departamentos que hay. Hacerlos cuesta 3 años, lleva 3 años. Entonces, ¿qué ocurre? En los mercados de stock, en un momento determinado se empieza a agotar el stock. Y cuando se agota el stock, ¿qué hacen los oferentes? Es lo que se llama, no es cierto, demanda, oferta perniciosa. En lugar de decir, ahora lo voy a vender más caro, dicen, no, seguramente va a subir más, entonces lo retiro de la venta. No sé si es claro. Entre que se retiraron departamentos de la venta y se volvieron a poner en alquiler. Y hoy tenemos una ley razonable. En la posibilidad de que en un momento determinado se produzca el punto de lo que se llama ruptura de stock, ahí los precios suben mucho más que proporcionalmente. ¿Y qué ocurre? Otros factores del mercado que no son inversores en inmuebles aparecen comprando. Es decir, la Salic de pronto va a decir, che, no, mirá, las acciones subieron una barbaridad, ¿no es cierto? Hice ganancia de capital, pero mirá, los departamentos están subiendo, ¿no es cierto? ¿Por qué no sacamos parte de nuestros recursos y los volcamos a eso? En mi opinión, así como me jugué en decirles el año pasado de que creía que iba a ser un año muy bueno para las inmobiliarias y bastante flojo para nosotros, si esta situación, ya termino, si esta situación se sostiene, probablemente del lado de los precios tengamos una hemiparábola. No es que van a subir 500%, pero sí, no es cierto, una suba más que proporcional. Y esto no es todo, porque del lado de los costos, los desarrolladores hoy estamos produciendo un cambio de fondo. Lo estoy viendo los colegas. Los desarrolladores están yendo al exterior a proveerse de insumos, están pensando muchos en incorporar tecnología, muchos pensando en la construcción off-site, y eso, a la larga o a la corta, va a traer economías en los costos. Entonces, un mercado diferente, un mercado donde la figura central no sea el inversor, sino sea el consumidor final. Un mercado en el cual el consumidor final va a requerir asistencia financiera, como en todos los países del mundo, para comprar. Bancos con la posibilidad de descargar sus carteras inmobiliarias y desarrolladores mucho más profesionales y más eficientes. No sé si será fin de año, será el año que viene,
Pero yo creo que este fenómeno va a ser bastante más rápido de lo que todos pensamos. Bueno, muchísimas gracias.